La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Carlos Estarellas, él es analista internacional. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Gracias a usted por acompañarnos. Para ponerles en contexto a nuestros amigos oyentes un poquito de datos, el gobierno había empezado su gestión con una previsión de crecimiento del 2.8% para el presente año, pero el Banco Central revisó esta estimación en 3.55%. Se trata de un mejor escenario si se compara con el estancamiento de inicios de año. Sin embargo, el país está muy lejos de recuperar la economía que registra por lo menos la región, ¿no? En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional mejoró las previsiones de crecimiento de toda América Latina, la puso en 6,3%, medio punto por encima de su pronóstico que tenía de julio. ¿Cuál es la real situación de Ecuador, de su situación frente a el resto de países de la región? Bien, Ecuador tiene una situación complicada por varias razones. Una de esas razones es por lo caro que es el país, justamente por la dolarización. Y además porque hacen falta una serie de convenios y tratados internacionales que en un mundo actual son de trascendental interés para un Estado. Entonces, la situación del gobierno al inicio de gobierno fue una situación muy complicada, pero yo creo, como usted bien lo señalaba, que se ha avanzado y la esperanza es que en el próximo año se avance mucho más. Pero un plan de vacunación exitoso, que lo ha dicho muchas veces el gobierno, ¿es suficiente o ha sido suficiente para que Ecuador pueda competir en su recuperación con Perú y Colombia? No, yo creo que no es suficiente, yo creo que es algo significativo, pero que no es suficiente y que no estamos con las reglas parecidas a las que tienen Perú y Colombia, quienes han podido acceder a una serie de tratados de libre comercio que nosotros no hemos podido acceder. E incluso no competimos igual con la Unión Europea, solo para mencionar un caso, porque a pesar de haber firmado el mismo tratado, pero mucho más tarde, por culpa de un gobierno anterior, nosotros no estamos exonerados de visa de turista, como sí lo están Perú y Colombia. Es decir, hay varias cosas por hacer y yo creo que en una política prospectiva internacional, estoy seguro que el gobierno lo tendrá claro para el próximo año. Ahora, viendo un poco el panorama político de la región, el triunfo del izquierdista Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile terminó un poco de configurar este mapa de ideologías políticas en América Latina al cierre de este año que termina. En la región se dice que, o se habla de que hay 11 países gobernados por la izquierda y otros 8 por la derecha. Le pregunto a usted, ¿la ideología del gobierno ecuatoriano perjudica o ayuda a las relaciones con los países de la región, viendo este panorama que nos deja el fin de año? No perjudica de ninguna manera, más aún si el presidente, pese a la ideología, actúa en beneficio de los más altos intereses nacionales. Y estoy seguro que esa es la intención del presidente del Ecuador. Pero lo que sí es importante mencionar es que creo que el péndulo se mueve hacia la izquierda y eso es producto de muchos gobiernos de derecha que no han hecho los cambios sociales que les ha pedido, digamos, el pueblo. El ejemplo es Macri en Argentina. No supo hacer los cambios y vino en la reacción. Yo veo algo parecido en Colombia, y también veo algo parecido que puede suceder en el Brasil. Aunque en política no está todo dicho, cualquier cosa puede ocurrir, creo que un error de los gobiernos de derecha es no hacer los cambios requeridos, dándole la oportunidad de que el péndulo gire a la izquierda. ¿Cree usted entonces, analista, que la izquierda va a seguir avanzando en la región?
creo que si los gobiernos de derecha siguen retenidos, no hacen los cambios, el péndulo se va a mover hacia la izquierda, definitivamente. Y ahora, ¿cuáles han sido los acercamientos internacionales más importantes del país en este 2021? Ya hemos visto cómo está el panorama, pero ¿cómo hemos avanzado hasta este fin de año? ¿Nos escucha? Sí, tuve un inconveniente, no oía. Le repito un poco, ¿cuáles han sido más o menos los acercamientos internacionales más importantes que hemos tenido en este 2021? Bueno, yo creo que el gobierno ha actuado bastante bien. Por ejemplo, presidir la CAN me parece que es muy importante, la Comunidad Andina de Naciones. Creo que el canciller y el grupo de personas que están en la Cancillería son personas conocedoras, técnicas. En movilidad humana se ha avanzado bastante, y más que nada ha existido una diplomacia que se llama la diplomacia presidencial, es decir, poder moverse directamente a los estados, hacer directamente los convenios, los tratados. Entonces creo que en el 2021 se ha hecho bastante. Obviamente se puede hacer más, obviamente se puede mejorar más. Obviamente yo pensaría que deberíamos suscribir un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos, deberíamos suscribir una serie de tratados de ayuda contra el narcotráfico, entre varias cosas, pero creo que se ha avanzado bastante. Creo que ese es un punto clave, ¿no? No solo internamente, sino mirando hacia afuera también. El tema del promedio que tenemos de violencia en el país, no solo por el narcotráfico, sino también por la delincuencia común. En Ecuador vamos a cerrar el año con una tasa de 13,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es la cifra, 13,13 homicidios por cada 100.000 habitantes, y esa es, según entiendo, la peor cifra que hemos tenido en los últimos 10 años. Además, el gobierno se está enfocando en esa lucha contra el narcotráfico para poner orden en las cárceles. ¿Cómo esta situación que vivimos los ecuatorianos de inseguridad, de delincuencia, tanto organizada como el crimen común en sí, cómo afecta a la imagen internacional del Ecuador, en esa inversión que queremos llamar los ecuatorianos para generar mayor empleo y estabilidad económica? Bueno, es que es una magnífica pregunta, y no me llama la atención viniendo de usted. Es que la política exterior es consecuencia de la política interna. Entonces no podemos tener una gran política exterior si tenemos graves problemas internos. Hay que darle seguridad al país, hay que luchar contra el narcotráfico que quiere ingresar al Ecuador. Y para eso, una de las maneras son los mecanismos internacionales, los convenios internacionales. Esa delincuencia organizada que está en el país es a través de convenios con otros estados para evitarla. Y evidentemente el narcotráfico, que es un delito en contra de la humanidad, de lesa humanidad, hay los tratados suficientes y la colaboración suficientes de otros estados para ayudarnos. Por eso hablaba de suscribir un nuevo tratado de extradición y quizás reformar la Constitución, en el sentido de que nuestra Constitución habla de que no se extraditan nacionales. Y yo haría la reforma en el sentido de que se la mantenga, pero en caso de ser narcotraficantes sí deberían extraditarse, porque eso se lo hizo en Colombia por el caso de Pablo Escobar, se lo ha hecho en México por el caso del señor Guzmán, el famoso Chapo Guzmán, que se encuentra detenido en los Estados Unidos. Son reformas urgentes que debe de plantearlas el gobierno, a la cual se deben de sumar la Asamblea Nacional, la función judicial, etcétera, etcétera. Creo que es un planteamiento que ya otros analistas han planteado, ¿no? Importantísimo para ese trabajo por la seguridad. Pero entonces, analista, usted me está diciendo que efectivamente se traducen estos índices en una falta de confianza para la inversión extranjera y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Así es que la política exterior es una sola, se divide en exterior y en interior. ¿Quién va a venir a invertir si hay esa delincuencia, si hay ese narcotráfico? Entonces es importante atacar el problema con urgencia. Ahora,
nuestra relación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es uno de nuestros principales socios comerciales. También en ese tema el gobierno ha hablado mucho de la relación, de la inversión. ¿Cómo ve usted eso para el futuro, esa relación con Estados Unidos? Yo creo que la relación es buena, podría ser mucho mejor. Tenemos una embajadora muy talentosa, que es Ivonne Bacchi, y yo creo que se podrían hacer muchas cosas más en beneficio de los dos estados, porque hay una gran cantidad de ecuatorianos que viven dentro de los Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial. Hay que agilitar un nuevo tratado de libre comercio, hay que suscribir un nuevo tratado de extradición, porque hay muchos ecuatorianos que han delinquido o que han cometido peculado y se encuentran en los Estados Unidos. Entonces hay que agilitarlo y estoy seguro que el próximo año eso se va a hacer. Pero hay una preocupación evidente de los Estados Unidos hacia la situación del narcotráfico en el Ecuador. Este tema de los supuestos narcogenerales que planteó el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, que justamente muestra la evidencia de que hay una preocupación latente en los Estados Unidos por lo que sucede en el país. ¿Cómo afectan estas declaraciones? Y no solo estas declaraciones, sino ya todo lo que se está haciendo en Ecuador, justamente en base a lo que se dijo, ¿no? Se están haciendo exámenes especiales a los generales, 25 altos mandos de la Policía Nacional están siendo investigados justamente para aclarar que no tengan una vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo afecta esto con las negociaciones para llegar justamente a ese acuerdo comercial? Bueno, es que es gravísimo. Lo que ha pasado, es decir, la cancelación de las visas es gravísimo. Y en otro tiempo quizás hubiera dado motivos de una reorganización mucho mayor. Pero me llama la atención, por ejemplo, que la Fiscalía no haya actuado y esos generales a los que se les ha cancelado la visa no se les ha iniciado ninguna investigación. Pero el hecho es muy grave y yo aspiro y espero que ya el presidente de la República lo haya citado al embajador de los Estados Unidos y hayan conversado sobre la gravedad del asunto y sobre las pruebas que tenga Estados Unidos, no solo sobre los generales, sino también sobre hay otros sectores donde se dicen que el narcotráfico también está influyendo. Es decir, esto es una investigación urgente que debe de hacerle el gobierno. Y también creo que preocupa mucho el hecho de que venga un extranjero a decir lo que está sucediendo en el país, a dar un anuncio tan grave y que recién empiecen las autoridades ecuatorianas a investigar, ¿no? A poner cartas en el asunto, a decir cómo nos movemos, a ver quiénes están haciendo de narcogenerales en este país, cuando al parecer, si ya lo sabe Estados Unidos, es porque ya lo sabía mucha gente acá adentro. Sí, es una barbaridad. De hecho, el embajador puede cancelar las visas, porque la visa es un privilegio que le da un Estado al nacional de otro país. Pero creo que, digamos, el mecanismo debió haber sido que el embajador le informe al presidente que iba a cancelar esas visas. En todo caso, debe haber una investigación urgente y debe ya la Fiscalía actuar. Y es lo mínimo que se espera de esta grave denuncia. Pero también el hecho de que haya una cancelación de visas a altos mandos de nuestras fuerzas del orden, quiere decir que ha habido una investigación detrás, ¿no? No lo hacen por un chisme de pasillos. O sea, Estados Unidos sabe cómo hacer las cosas y si lo ha hecho, pues tiene detrás una investigación previa de esto. Definitivamente, el embajador y el Departamento de Estado no van a actuar de una manera precipitada. Es decir, que ellos han investigado, pero lo grave es que nosotros no hayamos investigado. Y más grave aún es que no hagamos nada hasta este momento. Entonces, por eso yo señalo que la Fiscalía debe de actuar ya, inmediatamente. ¿Existe en aquellos países que se relacionan comercialmente con nosotros y que son importantes para nuestro desarrollo y nuestro progreso económico, existe o se siente esa falta de seguridad jurídica que hay en este país? Bueno, lo que pasa es que hoy, a través de los medios de comunicación, es muy fácil ingresar y saber si existe seguridad jurídica o no. Y lamentablemente en el Ecuador todavía no se restablece esa seguridad jurídica después de todas las barbaridades que se hicieron con la función judicial y con la Fiscalía.
Entonces es urgente restablecerla, porque eso impide la inversión extranjera. ¿Quién puede invertir por más tratados, por más que el gobierno haga todo lo que esté a su alcance, si no hay seguridad jurídica en el Ecuador? Rápidamente, doctor, porque tenemos que cerrar esta entrevista, pero me gustaría saber de su parte cuáles han sido los aciertos y los desaciertos del actual gobierno en cuanto a sus relaciones internacionales. Yo creo que en general ha tenido más aciertos que desaciertos. Yo tengo un buen concepto del actual canciller y del actual viceministro de Movilidad Humana, y aspiro que se siga en esa línea. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay nuevos tratados que suscribir, y yo aspiro que en el próximo año se lo haga. Por lo menos tengo esa esperanza. Un ejemplo nada más sobre lo que usted acaba de decir con el tema de movilidad humana. Por ejemplo, Chile, uno de los, decían algunos analistas, que uno de los factores que le dio votos a Boric para llegar a la presidencia, cuando en la primera vuelta pues el ganador había sido su contrincante, Katz, justamente decían que los puntos que ganó fue mucho en base al tema de movilidad humana, que él no lo había tocado en la campaña anterior, y que después habló de cómo controlar el ingreso de extranjeros a Chile, porque ha habido una oleada de venezolanos muy, muy grande que ha entrado al país últimamente, y que eso preocupaba a la ciudadanía. Eso fue algo que le dio muchos puntos en su campaña. Creo que toda la región está haciendo un trabajo importante en cuanto a la movilidad humana, sobre todo con el fenómeno venezolano, ¿no? Sí, Venezuela exportó. Venezuela es un estado fallido, ha exportado, digamos, el problema a todos los estados de la región. Y en el Ecuador se está trabajando también, se está viendo un proceso de legalización para los venezolanos. Yo aspiro que se lo haga lo más rápido. Además tengo confianza porque conozco al viceministro de Movilidad Humana, que es un diplomático de carrera valioso. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista y por darnos luces de lo que se viene, sobre todo en relaciones internacionales el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Estarellas, analista internacional.